decreciente. O empecemos primero en orden, una función creciente. Una función creciente. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar una función y les voy a decir cuál es la condición para que sea creciente. ¿Sí? Nada más. O sea, matemáticamente se pone, ¿no? Que x1 y x2 tiene que ser mayor, tiene que ser el uno mayor del otro, y el f de x1 tiene que ser mayor al f de x2, y un montón de situaciones, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar una función cualquiera. Voy a suponer que es de esta función, ¿ya? Yo sé que esta función es creciente, pero vamos a poner algo así. Vamos a poner que esto es un x1, ¿cierto? O sea, no sé cuánto vale ese x. Puede ser 1, puede ser 2, lo que sea. Y voy a poner esta x2 de acá, ¿sí? X1 y x2. Y también vamos a definir un intervalo. Acuérdense que las funciones pues, funcionan por intervalos. No significa que, por ejemplo, sea solo un punto, una función, sino más bien es una sucesión de puntos. O sea, es un intervalo en el cual tenemos que trabajar. Entonces, voy a suponer que el intervalo es desde aquí, desde este punto en verde que estoy dibujando, a este punto acá, que también le vamos a poner en color verde. ¿Sí? O sea, va a estar entre este intervalo de aquí. ¿Sí? Va a estar entre este intervalo de aquí. A ver, pongámosle con un resaltado, ¿ya? Para que me quede mejor. Entre este intervalo de aquí. ¿Sí? Entonces, a esto le vamos a nombrar como un intervalo I. ¿Sí? Esto que está en resaltador, vamos a nombrarle como un intervalo. Intervalo, y le vamos a llamar un intervalo I. ¿Sí? O sea, obviamente dentro de las funciones podremos saber que ese intervalo va desde 0 hasta más infinito, o el intervalo va de menos 5 a 10. Bueno, ahí depende de qué es lo que nos dé la función, ¿cierto? Dentro de este intervalo tenemos un x1 y un x2, ¿sí? Entonces, este x1 y este x2 pues me van a reflejar un valor en las y. O también lo llamado dentro de las funciones el f de x1, y también me va a reflejar, ¿no es cierto? Dentro del eje de las y, un f de x2, ¿sí? Entonces esto es como la y, ¿no es cierto? Tú calculas, tienes el valor de x, pones de la función, calculas la y, ¿no es cierto? Es algo así, es como, ¿te acuerdas que había unos diagramas sagitales? Entonces esto era el x, ¿no es cierto? Y el de acá era tu y, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Este era el x, este era el y para poder pasar de aquí del x y calcular el y, pues necesitas una función f de x, ¿no es cierto? Entonces aquí pasa lo mismo. O sea, tú a tu maquinita le ingresas el x1, le ingresas el x2, tomas la función y con esto pues calculas la y1 y la y2, ¿sí? O lo que es lo mismo el f de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé que es una función creciente? Y aquí viene una como definición, ¿no? Dentro de la matemática. Que f es creciente, vamos a poner que esto de aquí es f de x, f de x es creciente, ¿sí o no? En el intervalo, y vamos a hablar en el intervalo y, en el intervalo y, sí, porque puede ser que justo en esta parte sea creciente y pues en otra sección ya no lo sea. Entonces, por eso estoy definiendo un intervalo. F de x es creciente en el intervalo y para todos los valores de x1 y x2. O sea, cualquier valor que tú tomes dentro del intervalo x1 y x2 debe cumplirse, ¿cierto? F de x es creciente en el intervalo y para todos los valores de x1 y x2, tal que, ¿cierto? Aquí viene la condición, tal que, ¿cierto? ¿Qué condición debe cumplirse? Que para todo, así vamos a poner ya en letritas, ya, para todo, vamos a poner x1, x2 perteneciente al intervalo, ¿no es cierto? O sea, si ya no pertenece al intervalo, pues ya no debería ser cualquier cosa, menos creciente o decreciente. Para todo x1, x2 perteneciente al intervalo, debe cumplirse esto, tal que x1 tiene que ser menor a x2, ¿no es cierto? Entonces, el f de x1 tiene que ser menor o igual al f de x2. ¿Sí? Ya, ahí tenemos. ¿Listo? Entonces, es lo que está en la gráfica, ¿no? Si ustedes se fijan, si x1 le ponemos por acá a la izquierda y el x2 le ponemos a la derecha, el x1 tranquilamente puede ser el 1 y el f de el x2, por ejemplo, puede ser el 3. Entonces, en este intervalo de aquí, para que nuestra función sea creciente,
debe cumplirse que siempre este x1 debe ser menor que el x2, siempre. Y como consecuencia, pues el f de x1 debe ser menor o igual al f de x2, ¿sí? Ya, si se cumple esta condición, nosotros podemos hablar de que nuestra función es creciente, ¿sí? Ahora, dentro de la práctica, pues, muchas veces nosotros gráficamente ya lo podemos distinguir, ¿no? O sea, uno ve la función y dice, no, esto es creciente. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, fíjense lo que pasa. Si yo hago un aumento en las X, hay un aumento en las Y, ¿cierto? Eso se llama creciente, ¿sí? Entonces, como podríamos decirlo un poquito más criollamente hablando, ¿sí? Si nosotros en la X aumentamos su valor, pues en la Y también deben aumentar. ¿Sí? A eso se refiere que sea creciente, pero ya matemáticamente, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, demostrar, ahí ya tendríamos que utilizar esto. X1 es menor que X2 para cualquier X1 y X2, siempre y cuando estés dentro de ese intervalo. Tal que se cumpla que f de x1 sea menor o igual a f de x2. Si se cumple eso, es una función creciente. Vamos a poner ejemplos de funciones crecientes. Obviamente, las funciones no siempre son crecientes en todo su intervalo. Puede ser que en un intervalo pues, sea lo contrario, sea decreciente o un intervalo sea constante y pues cambian un montón de situaciones, ¿cierto? Entonces, no siempre las funciones son crecientes en todo su intervalo. Por ejemplo, vamos a poner una función parecido a esto, ¿ya? Vamos a dibujar esto de aquí. Por ejemplo, una función que ustedes ya lo tengan trabajado y es la función de segundo grado, ¿ya? Entonces, para que vean qué es lo que puede pasar en una función de segundo grado. Esta es la X, esta es la Y, y vamos a dibujar algo así, ¿ya? Yo dibujo algo así y lo pongo así. Listo. Entonces, vamos a suponer de que este punto de acá, ¿no es cierto? El punto de aquí le vamos a llamar como, vamos a llamarle como D, ¿listo? O sea, eso sale en X, vale un valor de no sé cuánto sea, pero ahí está. Este punto de acá le vamos a llamar C, este punto de aquí le vamos a llamar B. A ver, el C no le ponemos, eso no me importa. El de acá ponemos. Este de aquí se va a llamar C, ¿cierto? Este es el punto C. Y por acá vamos a ponerle el punto A. Ya, ahí tenemos A, el C, el D, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está mi intervalo? O sea, mi intervalo sería así, ¿no? Este intervalo de aquí sería. Ese sería todo el intervalo, ¿sí? Que va desde el A hasta el D y cubre toda la función. Obviamente yo estoy poniendo un límite, ¿no? Estoy poniendo que esta gráfica termina aquí y esta gráfica termina aquí. A pesar de que si nosotros quisiéramos que la gráfica se extendiera, pues lo puedo hacer. Pero pues ahí con esos puntitos cerrados que les pongo, como que marco un límite, ¿no es cierto? Tanto el lado derecho como el lado izquierdo. En este caso, esta función de aquí no es creciente en todo su intervalo. O sea, es una función decreciente en cierto intervalo y creciente en el otro. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, de aquí, solo en esta partecita de aquí, en esta partecita de aquí, ¿sí? Solo en el intervalo de A a C, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que de A hasta el C yo estoy aumentando el valor de X, ¿sí o no? Del A hasta el C, obviamente si me estoy moviendo hacia la derecha en el eje X, estoy aumentando. En cambio, ¿qué pasó con el eje Y? Fíjense que aquí estaba el valor de Y. Y tan pronto yo voy avanzando sobre el eje X, la función empieza a decaer. ¿Sí o no? Fíjense que el valor de Y empieza a decaer. X crece, Y decrece. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Pues es una función, en cambio, lo contrario, es una función decreciente, ¿sí? Pero como estábamos hablando de funciones crecientes, pues más al ratito hablamos de eso también, ¿ya? De funciones decrecientes, lo contrario. Si nosotros nos fijamos desde el valor de C hasta el valor de D, la función es creciente. ¿Por qué? Porque desde este punto, pues, empieza a crecer el valor de X y también lo hace el valor de Y. Fíjense que cada vez que yo voy avanzando en el tiempo, o sea, en el valor de X, el valor de Y también empieza a crecer, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos decir esto. Para todo, x1, x2, cualquier valor de x1 y x2, y aquí perteneciente, ahí pones el intervalo, por ejemplo, el intervalo de C, punto y coma, hasta el D, porque acuérdate que debía pertenecer a un intervalo, ¿no es cierto? Antes le llamábamos intervalo I, ahora yo sé que el intervalo está entre C y D, ¿no es cierto? Para todo x, 1, 2, perteneciente al intervalo entre C y D, se cumple ¿qué? X1 tiene que ser menor que X2, entonces f de X1 tiene que ser menor o igual a f de X2.
¿sí? Y esto sí se cumple, ¿no es cierto? Eso sí, sí está dentro de la gráfica. O sea, si tú lo ves un poquito así de lado a la gráfica, pues ya te das cuenta que X1 y X2 sí son menores. Si tú los tomas en ese orden, X1 como menor, X2 como mayor, y pues los f de X pues, también cumplen esa condición, ¿sí? Entonces, pongámoslo acá, por ejemplo, entre C y D le vamos a tomar dos valores. Digamos que tú tomas el valor de aquí, este le llamas de X1 y el de acá le llamas de X2, ¿no es cierto? Tanto X1 y X2 se van a reproducir con un valor de Y. Entonces aquí está el valor de X1, vamos a sacarle este valor de f de X1 que estaría por acá, f de X1, y también vamos a sacar el valor de f de X2 que debería estar por acá, ¿no es cierto? Aquí debería estar f de X2. Y como tú lo ves, pues f de X1 sí es menor en valor que f de X2, ¿sí? Entonces ahí está lo que estamos definiendo como función creciente, ¿sí? Obviamente en esta función, pues no es una función totalmente creciente, no, hay una sección en donde no es creciente en todo su dominio, o sea, es decreciente en este dominio y lo contrario, es creciente en el de acá, ¿sí? Con esta partecita, en cambio, vamos a definir cuáles son funciones que, por ejemplo, son estrictamente crecientes o cuáles son funciones que no son crecientes en todo su dominio, ¿sí? Entonces voy a darles una definición así, un poquito teórica, bueno, más bien les voy a graficar y después les voy a explicar por qué se llama estrictamente creciente y por qué se llama, bueno, por qué no es estrictamente creciente, ¿sí? Entonces para eso vamos a dibujar dos ejes de coordenadas y vamos a dibujar dos grafiquitos acá, ¿listo? Para decirles qué es estrictamente creciente y qué no es estrictamente creciente, ¿sí? Entonces, digamos que yo tengo una gráfica X, Y de este tipo. Se me ocurre, ¿no? Poner algo así. Esto es X, esto es Y. Y cuando me hablan de estrictamente creciente, como que incluso la misma palabra como que ya me transfiere algo, ¿no es cierto? Ya me da una idea como que por ahí siempre en todo su dominio debe cumplirse que debe ser creciente, ¿no es cierto? Por ahí hay ciertas cositas, puede ser que no lo cumpla, entonces ya no es estrictamente lo que te dice, ¿no? Entonces digamos que mi función es algo así, acuérdense que la función exponencial era parecida a la que estoy dibujando ahorita, ¿sí? Entonces si nosotros tomamos el x1 y el x2 en un intervalo, yo digo, este es x1, el de acá es el x2, ¿no es cierto? Entonces, esto me reproduce f de x1 y el de acá me reproduce el f de x2, ¿no es cierto? Entonces, si nos fijamos, pues sí se cumple, ¿no? La condición de que x1 sea menor que x2, entonces f de x2 es menor o igual a f de x1. Eso sí se cumple, ¿sí o no? Sí se cumple en todo el intervalo, ¿ya? Entonces vamos a llamarle que esto es f de x, ¿sí? Voy a dibujar otra gráfica que también voy a ponerle parecida a la que hicimos ahorita. Entonces, ¿qué tal si yo lo hago así? Yo, por ejemplo, le hago así. A ver, dibujemos mejor. Vamos a dibujarle algo así. Después se me ocurre, yo que sé, poner algo de esto. Algo así. Y después se me ocurre poner algo así. ¿Ya? Entonces, digamos que este valor de aquí se llama el valor de A. Este valor de aquí se llama el valor de B. Y pues esto está hasta el más infinito, ¿no es cierto? Esto en cambio también está hasta el menos infinito. ¿Sí? La función se va hacia más infinito y la función también se va hasta menos infinito, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces ahí está como que por intervalos. Si nosotros nos fijamos, esta función sí es creciente, ¿cierto? ¿Sí o no? La primera función sí es creciente, estamos seguros que son crecientes. Pero esta función acá también yo sé que está creciente. ¿Por qué? Porque fíjate que mientras nosotros nos movemos desde menos infinito hasta el valor de A, ¿cierto? Hasta este punto de A, si yo me estoy moviendo en el eje X, estoy aumentando el valor de X. Fíjate que también está aumentando el valor de Y, ¿sí o no? Entonces los dos como que hacen que la función cada vez valga más, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido, pues si es creciente en este pequeño intervalo, si es creciente. De menos infinito hasta A, si es creciente. ¿Qué pasa del valor de A hasta el valor de B? Si ustedes se fijan, del valor de A hasta el valor de B, pues se mantiene constante, ¿no es cierto? No cambia el valor. O sea, tú puedes tomarle el X1 aquí, el X2 acá, y te puedes dar cuenta que aquí tienes el mismo f de x1 y tienes el mismo f de x2, ¿cierto? O sea, como que todavía
se mantiene, permanece constante, pero pues entre A y B tiene esa condición, ¿no es cierto? Y fíjate que después del B vuelva a aumentar su valor la función, aumenta el valor de X y también aumenta su valor en Y. Entonces es creciente también. Pero esta función se llama estrictamente no decreciente, no creciente. ¿Por qué? Porque fíjate que en la primera gráfica, en todo su dominio empezó a crecer, crecer, crecer. En cambio acá, ¿qué sucedió? Fíjate que crece en un sentido, después se mantiene y después vuelve a crecer. Es como que hace una pausa, ¿no? Como que aquí hay una pausa, como que un descanso. O sea, estaba bonito creciendo, ¿no es cierto? Y pausa, por ahí hizo una pausa, ¿no es cierto? Por ahí algo sucedió, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, justo en este punto de aquí, nosotros podemos decir que la función obviamente no es decreciente, o sea, puede continuar siendo creciente, pero hay una pausa ahí pequeñita, ¿no es cierto? Que hace que esto no sea continuo, o sea, que no vaya de manera, o sea, creciendo en todos su dominio, ¿cierto? Hay un pequeño intervalo que me lo impide. Entonces, por esa razón, nosotros podemos decir esto, ¿sí? Entonces, incluso voy a hacer un cambio así medio rapidito aquí, ¿verdad? Entonces, digamos que yo tengo un x1 y x2, digamos que es este del x1, ¿ya? Y por acá voy a poner, por ejemplo, miren, un x2, ¿ya? Entonces yo de aquí saco f de x1 y yo por acá saco el f de x2, ¿sí o no? Entonces sí se cumple, ¿no? Sí se cumple que x1 es menor que x2. Y esto de aquí replica que f de x1, ¿no es cierto? Sea menor o igual que f de x2. ¿Por qué menor o igual? Aquí vamos a quitarle un menor a uno de los dos, ¿ya? Y les voy a decir algo particular. Si nosotros tomáramos un x1 y x2 dentro de esto, por ejemplo, miren, dentro del intervalo de A y B, yo saco aquí un x1 y yo saco acá un x2, fíjate que este x1 y x2 que acabé de reproducir ahorita me van a dar un mismo valor en las y. O sea, aquí voy a tener un f de x1 y esto también va a ser igual a f de x2. Entonces, conclusión, cuando yo tengo x1 y x2, cualquiera es de x1 y x2, fíjate que aquí x1 y x2 son diferentes. Pero justo para esta función me reproduce el mismo y, el mismo f de x1 y el mismo f de x2. Eso quiere decir que f de x1 sí puede ser menor o igual, ¿sí o qué? F de x1, como es igual a f de x2, sí puede ser menor o igual que f de x2. Cuando yo pongo menor o igual, significa que puede ser menor o también puede ser igual, ¿sí o no? ¿Ya? En cambio acá, fíjate que en todo el dominio no va a haber en ningún punto en donde f de x1 tenga que ser igual a f de x2. Entonces le vamos a cambiar solamente estito, por ejemplo, aquí. Aquí decía f de x2 es menor que f de x. Perdón, aquí está el revés. F de x1 es menor que f de x2. Le vamos a cambiar esto, ¿ya? Vamos a cambiar esta partita que x1 y aquí es menor que f de x2. Y le vamos a cambiar esta partecita de aquí. Vamos a borrar este de aquí y le vamos a poner de esta forma. Solamente menor. Este cambio pequeñito que acabé de hacer, de que en el un lado es menor o igual y en este otro lado solamente es menor, a esto se llama una función estrictamente creciente. ¿Sí? Acá vamos a poner f de x es, es f de x es estrictamente creciente y en cambio la otra es lo contrario, ¿cierto? F de x es estrictamente creciente. Incluso podemos poner así, es estrictamente creciente en todo su dominio. O sea, en todo valor de X es estrictamente creciente. Siempre crece, no hace pausas, ¿ya? En cambio, el de acá, f de X no es, perdón, f de X no es estrictamente creciente en su dominio. Aquí ya no digo en todo su dominio, sino en su dominio. Porque anteriormente pues me estaba hablando de algo positivo, ¿no? De que sí lo era y sí lo es en todo su dominio. En cambio acá no lo es en el dominio que estamos presentando, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia súper grande, ¿listo? Entonces seguramente tú dentro de los ejercicios del SPOL te vas a dar cuenta que ahí te pedían eso, ¿no? Te decían, la función es estrictamente creciente, la función es estrictamente decreciente, y si uno no sabe cuál es la definición, pues no va a entender por qué o para qué sirve o
cómo se relaciona esta parte de las funciones, ¿no? Entonces aquí hay algo ya matemáticamente un poquito complicado. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a fijar en la diferencia entre esto y esto, alguien incluso podría decir que esto es exactamente lo mismo que de acá, y no es cierto. ¿Por qué? Porque el de aquí, para todo x1 es menor que x2, acá también para todo x1 es menor que x2, entonces, ¿no es cierto? Entonces, acá me está diciendo que f de x1 siempre debe ser menor que f de x2. En esta condición de aquí me está diciendo que f de x1 jamás en la vida puede ser igual a f de x2. ¿Sí? Implícitamente está dentro de eso. O sea, si alguien ve esto, pues alguien puede concluir que f de x1, ¿no es cierto? No puede ser igual a f de x2. Puede ser menor, sí, pero no puede ser igual. Y por eso ustedes ven en la gráfica, pues que en ningún punto las y o las f de x pues, son iguales. ¿Sí? En cambio, en el otro gráfico sucede lo contrario, ¿no? Que tú tienes un x1, tienes un x2, cualquier x1, cualquier x2, y puede cumplirse que f de x1 sea menor o igual a f de x2. Entonces, f de x1 puede ser en primer plano menor, pero también f de x1 también puede ser igual a f de x2. ¿Y dónde fue igual? Justo aquí cuando la función fue constante, ¿no es cierto? Mira, x1, x2, y me genera esta pausa, ¿sí? Por eso esto se llama estrictamente no decreciente, ¿sí? Entonces aquí podemos poner como conclusión también de esto, que queda como conclusión que f de x1 sí puede ser igual a f de x2, ¿ya? Entonces vamos a ponerle aquí incluso en palabras. O sea, vamos a poner, en algún momento, en cualquier parte del intervalo, f de x1, f de x2 sí pueden ser iguales. F de x1 y f de x2 sí pueden ser iguales. En cualquier momento. No sé dónde, pero puede ser igual. Ahí se llama estrictamente no decreciente, ¿sí? Vamos con la siguiente. Entonces, lo mismo que pasó para las funciones crecientes va a pasar para las funciones decrecientes, solamente que va a ser al revés, ¿no? O sea, ya no vamos a hablar de un x1 menor que x2, sino ahora vamos a llamar un x1 menor que x2, y ya no vamos a hablar de f de x1 es menor, sino vamos a hablar de un mayor, ¿sí? Entonces, para lo cual vamos a graficar una función decreciente y vamos a poner pues la definición también, ¿ya? Entonces ahí sí, pilas con eso, ¿ya? Función creciente cuando todo el intervalo empieza a crecer. Cuando das una pausa, eso ya es una función estrictamente no decreciente, ¿sí? Entonces, vamos a poner lo siguiente, pongamos función decreciente, función decreciente. ¿Ya? Entonces vamos a basarnos en un gráfico y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner un eje X, un eje Y, ¿cierto? Y vamos a graficar algo así, ¿no? Se me ocurre poner algo así. ¿Ya? Una función, algo así. Entonces, si nosotros tomamos los valores, yo que sé, desde este punto de aquí, digamos que esto se llama B, y tomamos el valor de acá que se llama A. Entonces, esto es para definir el intervalo, ¿no? Acuérdense que el intervalo, pues, es desde A hasta B. Ese es el intervalo que estamos trabajando. Solamente es para definir y decir, ¿sabe qué? Dentro de este intervalo sucede esto, ¿no es cierto? Si obviamente estamos trabajando con otro intervalo, puede ser que no suceda. Puede ser que sea una función por trazos. Primera parte decreciente, después constante, después desaparece y un montón de situaciones, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este intervalo, esto lo vamos a llamar un intervalo. Entonces, un intervalo y este intervalo I, pues, va desde el valor de A, punto y coma, hasta el valor de B, ¿sí? Ya. Entonces, dentro de este intervalo vamos a tomar dos puntos cualesquiera, ¿no es cierto? Vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo un x1, ¿cierto? Y vamos a llamarle un x2, y vamos a poner un x2 por acá, ¿sí? Un x1 y un x2. Para x1 y x2 vamos a calcular sus imágenes o su valor de y, ¿no es cierto? Así se llama, su imagen o su valor de y. Entonces, aquí voy a tener un f de x1 y por acá voy a tener un f de x2. Entonces, sin decirles nada, sin poner ninguna condición,
nosotros ya podríamos darnos cuenta que sucedió, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya sucedió lo contrario de hace rato. Entonces, vamos a poner aquí en definición, ¿no? Para todo x1 punto y coma x2 perteneciente al intervalo, o sea, perteneciente al intervalo entre a y b, tal que, ¿no es cierto? X1 sea menor que X2. Eso es lo que puse. X1 es menor que X2 porque está más a la izquierda. Entonces, ¿no es cierto? F de X1, ¿no es cierto? ¿Qué viene a ser? Mayor o igual a F de X2. ¿Sí? De acuerdo al gráfico, tú ves que F de X1 sí es mayor o igual. Puede ser hasta igual, pero pues ahí lo pusimos mayor o igual, ¿no es cierto? Entonces, esta definición viene a ser una definición de función decreciente. ¿Sí? Gráficamente, o sea, muchas de las ocasiones uno cuando tiene la gráfica, pues no hace falta colocar esto, ¿no es cierto? No hace falta poner esta definición. Uno automáticamente ve la función y dice, ah, no, esta función es decreciente o esta función es creciente. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, en este intervalo de A y B, nosotros estamos aumentando el valor de X. ¿Y qué pasó con el valor de Y? Fíjate que el valor de Y cada vez se hace más pequeño, ¿ya? Se baja, 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 baja y baja. Cada vez que nosotros aumentamos el valor de X, en cambio el valor de Y disminuye. Entonces sucede lo contrario, ¿no? Si lo uno crece, el otro decrece, entonces eso se llama una función decreciente, ¿sí? Ya. Entonces, dentro de la función decreciente también va a existir esta parte de estrictamente decreciente y estrictamente, bueno, estrictamente no decreciente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia la una de la otra? Te vas a dar cuenta de que la diferencia es esto. La pausa que dijimos hace rato, ¿no? Si f de x1 solamente es mayor en todo el intervalo, entonces pues, es estrictamente creciente. Y si por ahí, pues pueden ser iguales f de x1 y f de x2, entonces es estrictamente no decreciente. ¿Sí? Entonces, esa definición le vamos a poner por acá. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle de esta manera. Vamos a poner el otro lado, ¿ya? Como les digo, o sea, es una definición similar a la creciente, solamente que con las condiciones contrarias. Vamos incluso a dibujar dos ejes de coordenadas y voy a dibujar una función estrictamente decreciente en todo su dominio y voy a dibujar una función en trazos que es decreciente, sí, pero no en todo su dominio. Hay una pequeña pausa que por ahí está haciendo que obviamente no me permite generar esa condición, ¿cierto? Entonces vamos a poner algo así. Vamos a poner aquí el eje de las Y. Aquí vamos a poner el eje de las X, ¿no es cierto? X, la Y. Y aquí también vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner una ordenada. Y vamos a poner también acá la abscisa, ¿no es cierto? La X y la Y. Vamos a dibujar una función decreciente, digamos, aquí. Ya se me ocurre, ¿no es cierto? Y acá, en cambio, vamos a dibujar algo así. Voy a dibujar algo así. Después de este punto permanece constante, ¿no es cierto? Es una pequeña pausa. Y después vuelve a tener algo así. ¿Ya? Listo. Entonces, ya nos fijamos qué es lo que sucedió, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta aquí, si yo pongo, por ejemplo, un intervalo, digamos que esto es B, esta es la parte B en X, ¿no es cierto? Esto es un valor de A. ¿Dónde está el intervalo? Entonces, el intervalo está desde A hasta B, ¿no es cierto? Es el intervalo, es como el dominio, ¿no es cierto? Entre A y B. Entonces, aquí vamos a tomar esto, o sea, vas a tomar cualquier valor de X, digamos X1 y X2. Vamos a suponer que este es X1, ¿ya? Este es X1 y vamos a tomar que el de acá es de X2. La condición es que siempre X1 sea menor que X2, ¿sí? Entonces, una vez que tienes eso, calcula su imagen, ¿no es cierto? O calcula sus valores de Y. F de X1 tengo acá. Y por el otro lado, pues tengo f de x2 por acá. Si nosotros nos damos cuenta, podemos colocar esta definición de esta forma. Para todo x1, punto y coma, x2 perteneciente al intervalo i, ¿no es cierto? Este es el intervalo i. El intervalo i va desde a hasta el valor de b, ¿sí o no? En este intervalo, para todo x1, x2 pertenecientes a este intervalo i, de a hasta b, se cumple que x1 es menor que x2. Esto sí se cumple, ¿no es cierto? Está correcto tal que, ¿no es cierto? O sea, tal que, o entonces, f de x1, ¿no es cierto? Es mayor que f de x2, ¿cierto? O sea, siempre es mayor. F de x1 siempre es mayor a f de x2. Si tú te das cuenta, pues sí se cumple, ¿no es cierto? F de x1 está por acá y f de x2 está por acá. Entonces, sí es mayor, pero en ningún punto de esta gráfica
va a ser mayor o igual, ¿sí? Yo sé que este es f de x1, yo sé que este es f de x2, pero en ningún punto de todo este intervalo f de x1 puede ser igual a f de x2. Lo puedes comprobar, puedes ir tomando valor a valor y nunca va a ser igual. O sea, de aquí nosotros podemos sacar una conclusión y puedes decir, ay, chévere, f de x1, ¿cierto? F de x1 jamás en la vida puede ser igual a f de x2. Cuando esto sucede, esta función f que estamos llamándola aquí, ¿cierto? Entonces puedo decir que f de x es estrictamente decreciente en todo su dominio. Ya cuando esto sucede, cuando en todo el dominio siempre el f de x1 es mayor que el f de x2. O sea, como conclusión, nunca f de x1 es igual a f de x2. ¿Ya? Es lo que no sucede en la otra gráfica, ¿no? En la otra gráfica tú te das cuenta de que justo en este punto, miren, en este punto de aquí, aquí tienes un x1 y aquí tienes un x2, ¿cierto? Entonces está bonito, ¿no? Está bonito decreciendo, decreciendo, decreciendo y paz, por ahí hace una pausa. Se tiene una función constante y después otra vez decrece. O sea, en conclusión, la función sí está decreciendo, pero hay una pequeña pausa que no le deja de crecer normalmente. Entonces, como hay esta pequeña pausa, ¿no es cierto? Esta pequeña pausa genera este x1 y x2, y fíjate que este x1 y x2 generan el mismo f de x. O sea, aquí generan f de x1 y genera el mismo f de x2. Entonces, aquí pues la función f de x1 y la función f de x2 sí pueden ser menores iguales. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerla acá. Entonces, aquí para todo x1, punto y coma, x2, pertenecientes al intervalo i, o sea, no dibujo el intervalo, pero se supone que está ahí, tal que x1 sea menor que x2, entonces f de x1 sí puede ser, perdón, sí puede ser mayor o igual, casi pongo menor. Sí puede ser mayor o igual a f de x2. De esta parte que acabé de escribir, ¿no es cierto? Pareciera que las matemáticas no dicen nada, pero aquí dicen algo súper importante, que de f de x1 jamás en la vida, no, perdón, aquí es al revés, f de x1 sí puede ser igual a f de x2, ¿cierto? ¿Por qué puede ser iguales? Por la condición, mira, aquí dice mayor o igual. O sea, el peor de los casos puede ser que sean iguales. El mejor de los casos, f de x1 sí es mayor a f de x2. Nada más, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, como conclusión, abajo puedes poner así. F de X no es estrictamente, estrictamente creciente en, perdón, decreciente estamos hablando ahorita. No es estrictamente decreciente en su dominio. ¿Ya? No es estrictamente creciente en ese dominio que me están dando. Ahora, hay personas que podrían decir, ¿qué tal si yo la función como que le trazo, ¿no? Le voy cortando de parte en parte. Si, por ejemplo, yo la función le borrara todo esto, le borrara todo esto, y solo me quedara desde este punto a este punto, entonces yo puedo decir que esta partecita de aquí sí es estrictamente creciente, porque fíjate que si el resto no existe, pues ahí sí se cumple esta condición de acá, ¿sí o no? Ya, también podría hacer esto, por ejemplo, puedo redimensionar el dominio y el rango de esto, borro esto, y solamente me quedo con este tramo de acá. Entonces, esto de aquí, pues, sí cumple esta condición, que es estrictamente creciente. Ahora, si uno todo, ahí sí, por esta condición es que no me da esa condición de estrictamente decreciente la función, ¿sí? Nada más por eso. Listo, muchachos, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, eso era de las funciones crecientes, las funciones decrecientes, ¿no es cierto? Hay otras cositas también que nos hace falta, por ejemplo, función impar, ya vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, ahí les doy unos 30 segunditos para que lo analicen esta parte de acá. Acuérdense que lo mismo que funciona en las crecientes también son en las decrecientes, solamente que cambia la condición, ¿no? Aquí a f de x1 hablamos que sea mayor, en el anterior hablábamos que f de x1 era menor, ¿no es cierto? Entonces ahí pues cambia un poquito. Podemos mejorar estas situaciones si nosotros, por ejemplo, graficamos. Por eso yo siempre grafico. Tomo el gráfico y pues con el gráfico ya se hace más sencillo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, vamos a poner una cosa más por aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a poner, antes de cambiarnos a las funciones pares e impares,
Vamos a poner una definición que seguramente en algún momento ustedes ya han escuchado, que se llama función monótona. ¿Ya? Función monótona. También te saben decir, o en las pruebas te saben colocar, halle la monotonía de la función. Cuando te hablan de monotonía de la función, te hablan en qué intervalos la gráfica es estrictamente creciente y en qué intervalos la gráfica es estrictamente decreciente. ¿Sí? ¿Listo? Entonces sí, ahí sí, pilas. Entonces vamos a poner F es monótona, ¿cierto? Vamos a poner ahí una definición pequeñita, ¿no es cierto? Ese F es monótona. Acuérdate que estábamos hablando en un intervalo. En un intervalo y, ¿no es cierto? Porque necesariamente necesito saber dónde estamos, ¿no es cierto? Deseo saber dónde estamos. Sí, solo sí, ¿no es cierto? Sí, solo sí. F es estrictamente, estrictamente creciente o F es estrictamente decreciente. F es monótona cuando es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente en el intervalo y que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pueden poner una función, algo así, ¿no? Puedes poner una función. Obviamente ahorita hablamos de la función f, entonces eso no quiere decir que si cambio de letra, cambie de definición. Sigue siendo la misma definición, solo cambio de letra. Por ejemplo, tengo x, tengo y. Se me ocurre, no, dibujar algo así. Dibujo algo así. Después por acá dibujo algo así, ¿no es cierto? Y después por acá dibujo algo así. Es una función por trazos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner que es A, aquí vamos a poner que es B. Acuérdate que acá tengo menos infinito y aquí tengo más infinito. Entonces, esta función es una función monótona. ¿Por qué se llama función monótona? Porque vamos por intervalos y por intervalos pues son estrictamente decrecientes o son estrictamente crecientes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, jamás en la vida aquí dentro de esta función de aquí pues hay una función constante. Entonces, es bien lo uno o bien lo otro, pero no puede ser creciente a trazos, tampoco puede ser decreciente a trazos, ¿sí? O sea, no puede haber este intervalo de pausar dentro dentro de las funciones. Por ejemplo, tú puedes poner que aquí la función es monótona. ¿Por qué? Porque desde menos infinito hasta el valor de a, ¿no es cierto? Menos infinito abierto, bueno, se le pone con el corchete hacia afuera, ¿no? Pero en la SPOL suelen poner el paréntesis, ¿ya? De menos infinito hasta cerrado, ¿no es cierto? De menos infinito hasta el valor de a cerrado, f de x es, ¿no es cierto? Estrictamente, estrictamente creciente. Si te das cuenta que no hace falta poner x1 y x2 y uno ya sabe que es estrictamente creciente, ¿no? Porque cada vez que aumenta el valor de x, el valor de y está aumentando. Entonces es estrictamente creciente. Y no hay ninguna pausa, es estrictamente creciente. Después podemos decir allá en el otro intervalo, del valor de a, punto y coma, hasta el valor de b, y vamos a cerrarle en b. Entonces, f de x también, ¿no es cierto? Es estrictamente creciente. Es estrictamente creciente. Entonces, si te das cuenta que a pesar de que cambió la curvatura, ¿no es cierto? Le cambié así, después le cambié la curvatura, sigue siendo estrictamente creciente. Y al final, pues, en el intervalo desde el valor de b, vamos a abrirle en b y vamos a también dejarle en más infinito abierto, ¿no es cierto? F de x es estrictamente, en cambio aquí ya no es creciente, sino es decreciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué me decía la definición? F es monótona, ¿cierto? A ver, espérenme un ratito. F es monótona en un intervalo ahí, o sea, desde menos infinito a más infinito es un intervalo ahorita. Sí, solo sí es estrictamente creciente, o sea, es estrictamente creciente, o a su vez también es estrictamente decreciente. O sea, creciente, creciente, decreciente, o solamente decreciente, cualquiera de esas situaciones. ¿Ya? Pero no hay pausas, no hay un punto en donde sucede esto. Por ejemplo, tienes aquí, después te vas acá, después pausas, después vienes así. Entonces, eso ya no es una función monótona como tal, sino podríamos hablar que es una función monótona por partes, por trazos. ¿Sí? Listo. Entonces, en cálculo de una variable,
cuando ustedes ya vayan al primer semestre, en cálculo de una variable te van a pedir los intervalos de monotonía de una función. Por ejemplo, te ponen así, f de x es igual a x al cubo más logaritmo de x más uno y bla, 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 ¿no es cierto? Con raíces también pueden poner. ¿Listo? Entonces ahí te dicen, halle los intervalos de monotonía. Entonces, ¿por qué te hablan de intervalos de monotonía? ¿Por qué? Porque se supone que esta función es estrictamente decreciente y es estrictamente creciente en varias situaciones, en varios intervalos. Entonces, tú debes hallar esos intervalos. ¿Dónde es lo uno y dónde es lo otro? ¿Sí? Entonces, esta definición pues, es un poquito a veces bastante utilizada, pero mucha gente no sabe a qué se refiere, ¿no? Entonces, se refiere a esto, a que la función puede estar compuesta por partes crecientes y decrecientes, indistintamente por los intervalos que están trabajando. ¿Sí? Vamos con la otra situación. Vamos con función pares e impares. ¿Sí? ¿Listo? Vamos con una función par-impar, que también te van a tomar. ¿Sí? Esta función creciente, función decreciente también. Y pusimos algo matemático, ¿no? Pero ya, como te digo, o sea, tú puedes ver la gráfica y te puedes dar cuenta que sí es creciente, es decreciente solamente con verla, ¿no es cierto? Bueno, es con la fineza de observar, uno ya se da cuenta que es, ¿sí? Vamos con esta parte de acá, vamos con una función llamada función par. Y alguien va a decir, ¿para qué me sirve esto de intervalos crecientes, decrecientes? ¿Para qué me sirve esta parte de función par, función impar? Por ejemplo, nosotros dentro de la industria, por ejemplo, hablando un poquito de ingeniería, dentro de la industria, tú sabes que para trabajar con todas las máquinas que tiene una industria, nosotros utilizamos el consumo energético de la red, ¿no es cierto? O sea, hay un poste de energía eléctrica, hay un generador y todo eso, y tú consumes esa energía. Pero nosotros, por lo general, las máquinas que utilizamos siempre generan algo llamado armónicos. Armónicos significa que son señales indeseables. Por ejemplo, si hablamos dentro de la casa únicamente. Por ejemplo, estás en la casa y no sé si has tenido esto de lo que son las televisiones con esta parte de lo que tienen esa panza grande y tienen ese tubo de rayos catódicos, en donde, por ejemplo, nosotros prendemos la televisión y tú prendías la licuadora y automáticamente en la televisión empezaba a hacer unas rayas dentro de la imagen o se distorsionaba la imagen. ¿Es por qué? Pues porque la máquina, que en ese caso es la licuadora, genera armónicos dentro de la red que estamos trabajando y genera esas rayas de interferencia dentro de lo que es la televisión. Entonces, lo mismo pasa en la industria, solamente que en la industria nosotros tenemos motores súper grandes, no tenemos el motor chiquitito de la licuadora, no. Tenemos motores súper grandes que mueven cantidades enormes de materia, cantidades enormes, transportan cantidades enormes de paquetes o lo que sea la industria que esté trabajando. Entonces, dentro de la industria también se generan estos armónicos, ¿sí? Entonces, para nosotros hacer un análisis de los armónicos y para nosotros tratar de eliminar esos armónicos, nosotros debemos saber qué función es la que se está trabajando dentro de la red. Si estamos trabajando con una función par o estamos trabajando con una función impar. A partir de estas definiciones, nosotros podemos empezar a generar o a mitigar estos tipos de armónicos. ¿Sí? Nosotros podemos, yo que sé, generar un filtro pasabajos, filtro pasaltos, filtro pasabandas y armar, yo que sé, una electrónica o armar toda la parte eléctrica que se necesite para mermar todo esto. Pero antes de tratar de hacer eso, nosotros tenemos que ir a la parte matemática, que es definir si la función que estamos trabajando dentro de los armónicos es par o es impar, o en qué intervalos nosotros tenemos este crecimiento de la curva respecto a los armónicos. ¿Sí? Entonces, muchas veces las personas dicen, no, esto de la matemática no sirve para nada. Sí sirve, lo que pasa es que no se utiliza normalmente en cualquier trabajo común y silvestre, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, trabajas en una industria como ingeniero de campo, pues seguramente sí lo vas a utilizar. Debes conocer, o al menos debes saber cómo calcular esto, ¿no es cierto? En cambio, si vamos a un trabajo en donde no te demandan, pues a la final no vas a terminar aplicando lo que estudiaste, ¿sí? Eso, muchachos. Entonces, la función par, vamos a poner lo siguiente, ¿ya? Una función par, así facilito, ¿no? Puedes colocar una definición larga, podemos colocar lo que sea, pero vamos a poner así. Para todo, vamos a poner algo similar a esto. Para todo X perteneciente al dominio de F. O sea, el X tiene que estar dentro del dominio, ¿no? O sea, ya se supone que es, ¿cómo te diría?
Ya esto es como de entrada, o sea, x debe ser el dominio de la función, pero por si acaso les pongo, para todo x perteneciente al dominio de la función f de x, por si acaso, ¿listo? ¿Se cumple qué? Entonces, f de menos de x tiene que ser igual a f de x. Si esta condición se cumple, estamos hablando de una función par, ¿sí? Si f de menos de x es igual a f de x, yo estoy hablando de una función par, ¿listo? ¿Sí? Y en esa condición estamos hablando de funciones impares. Déjenme ver si por aquí yo puedo tener un ejemplo para poderles mostrar, ¿sí? Ya. También dentro de los armónicos se hablan de funciones periódicas, por ejemplo. ¿Ya? Dentro de los armónicos se hablan de funciones periódicas, porque necesito saber en qué periodo está trabajando. Y pues dentro de la industria se habla de, por ejemplo, armónico de grado 2, armónico de N10, armónico de N11. Sí, entonces nosotros como ingenieros tenemos que saber las funciones, las transformadas de Fourier para calcular esos armónicos y saber qué es lo que podemos hacer. Y para la transformada de Fourier tenemos que saber la función par. Les voy a poner un ejemplo, ¿listo? De una función par. Voy a poner por acá, voy a necesitar una función par, una función par. O sea, la de segundo orden es par, pero busquemos una función un poquito más elaborada. Si no, ya, pues al final nos va a tocar poner la misma función, la función de segundo grado, ¿cierto? Ya pongamos la función de segundo grado. Vamos a poner así. Sea f de x es igual a 3x al cuadrado menos 5, digamos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, determine si la función es par. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer. Sea f de x es igual a 3x al cuadrado menos 5, determine si la función es par. ¿Listo? Entonces, bueno, más allá, adelante en la matemática, o sea, ustedes de lo básico necesitan saber si es función par o impar. Pero, por ejemplo, en carreras de electrónica, mecánica, eléctrica, nosotros hay unas funciones que no son pares, tampoco son impares, pero cuando tú haces la descomposición de los armónicos, la función es par por un sentido, unida con una función par por otro lado. Entonces, unimos las dos, o sea, la función que yo tengo f de x no es par ni impar, pero puede ser compuesta como una función par e impar a la vez. O sea, pueden ser sumados dos funciones de ese tipo para que me dé la función inicial. Es algo un poquito más elaborado, pero es lo que hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me piden? Mira, dice f de x1 o f de x, de menos x, perdón, es igual a f de x. Entonces, f de x ya lo tienes, ¿no? Entonces ya no lo calculas, ahí está f de x. Lo que te hace falta es f de menos x. Entonces digo, f de menos x a qué es igual. Entonces digo, 3. Acuérdate que cuando yo pongo menos x significa que en la x voy a reemplazar ese valor. Ahora, en lugar de la x, voy a reemplazar el valor de menos x. Entonces aquí sería menos x elevado al cuadrado menos 5, ¿no es cierto? Entonces f de menos x va a ser igual, y digo esto, es 3 menos x al cuadrado. Acuérdate que cualquier número negativo o positivo elevado al cuadrado siempre es positivo. Entonces este menos x al cuadrado siempre será x al cuadrado menos 5. ¿Sí? Listo, entonces acá como conclusión, pues decir, ay, es chévere. Fíjate que y nosotros teníamos f de menos x y también tenía que comprobarle, igualarle a f de x. F de menos x me dio esto, 3x al cuadrado menos 5. F de x me quedó 3x al cuadrado menos 5. Si te das cuenta, es exactamente lo mismo. Son equivalentes. Entonces, por esa razón, yo puedo concluir, digo, entonces concluyo que f de x es par. Ya, eso es, ¿cierto? Ahora, veamos qué funciones no pueden ser pares, por ejemplo. Hay un montón de funciones, ¿no? Dentro de la vida de las gráficas, de la matemática, hay un montón de funciones que nosotros podemos inventarnos. Vamos a poner esto, ya. Sea g de x es igual a x menos 4, digamos. Ya es una función de primer grado, ¿sí? Entonces, aquí me piden lo mismo. Determine si la función, ¿cierto? Si la función es par.
Entonces acuérdate, te dices, ah, ya, la función par es que menos f de menos x es igual a f de x. Entonces calculamos, ¿no? Automáticamente f de menos x es reemplazar el menos x en lugar de la x. Y f de x pues ya lo tengo, ¿no es cierto? Pero aquí como acabamos de cambiar las letritas, entonces cambiamos también esta definición. Digo, ya no, chévere que ya no estamos trabajando con la f, ahora le cambiamos a la g. G de menos x es igual a g de x. Es lo mismo, ¿no? Solamente cambia la letra. Entonces g de menos x sería reemplazado este menos x en la x. Entonces me quedaría menos x y aquí me queda menos 4 porque el 4 no le pasa nada. Y el otro lado, g de x, pues sale x menos 4. ¿Sí o no? Ya, esto es lo que acabamos de sacar ahorita. Si tú te das cuenta, haces una pequeña visualización de lo que acaba de quedar. No son iguales, ¿no? El menos 4 de un lado sí es igual al otro, lo menos 4 del otro lado. Pero el menos x no es igual al x que está del otro lado. Entonces, como no son iguales, aquí vamos a poner que esto no es igual, ¿cierto? F de menos x no es igual a f de x. Entonces, vamos a concluir acá que f de x no es par, perdón, no es par. No es par. ¿Listo? F de X no es par. Ahora, si F de X no es par, puede hacer que F de X sea impar. Entonces, ya vamos a ver cuál es la definición de impar. Por ahí, en la definición de impar ponemos un menos adicional y ya está. Sí, es casi lo mismo, pero con un menos adelante. ¿Listo? Gráficamente vamos a colocar lo siguiente. O sea, gráficamente también es importante que nosotros sepamos, ¿no? Nosotros sepamos gráficamente cómo distinguir, porque matemáticamente está aquí, ¿cierto? Matemáticamente yo ya lo tengo acá. Y hablando ahorita de la forma gráfica y la forma matemática, cuando a ti te dicen función par y te dicen función impar, siempre ándate por la parte analítica. No te pongas a graficar, porque graficar para esta definición de aquí es súper simple, es facilito. En cambio, para la monotonía que hablamos hace rato, ahí en cambio es más fácil graficar antes que la parte analítica. Si ven que en muchas situaciones yo puedo hacer analíticamente y en otras situaciones pues se me complica un poco. ¿Ah? Entonces hay que saber distinguir de eso, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar aquellas funciones que son pares. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner eje de las abscisas y un eje de las ordenadas, ¿cierto? Vamos a dibujarle así, vamos a dibujarle por acá y vamos a poner tres y por aquí, digamos, ¿ya? Aquí. Esperen, ya dibujé. Parece que este medio salió medio racional. Ya, más o menos racional. ¿Listo? A ver, esperen. Es que esto de aquí tiene que ser como que más preciso porque si no ya no es par. Ya. Si yo dibujo mal ya no es par. A ver, aquí sería uno 2 3 y aquí vamos a jalarle hasta el 3. Ya. Listo, más o menos, ahí está, más o menos dibujar una función par. ¿Listo? Ya les voy a decir por qué. O sea, solamente le veo y ya dije, ah, ya chévere, este es par. De ley es par. Ya les voy a decir por qué es par. Esto de par e impar tiene que ver con la reflexión de la gráfica. Sí, tiene que ver con eso. Sí. Entonces, también otra función par puede ser la siguiente. También les voy a dibujar una función que no es par, ¿ya? 3, también vamos en 3. Ahí está la función par también. Y vamos a dibujar una función que no es par, porque bien que graficamos las funciones pares y le vamos a entender, pero puede ser que se confunda en cierto punto. X, Y, y vamos a poner una función que no sea par, por ejemplo, la de aquí. ¿Ya? Entonces, a pesar de que fíjate que estoy dibujando algo parecido a lo que ya dibujé hace rato, incluso voy a poner al revés, ¿ya? Voy a poner así. A pesar de que estoy trabajando con la función de segundo grado, la tercera que dibujé no es función par. ¿Ya? Ya voy a decir por qué. Entonces, aquí, si nosotros nos fijamos,
vamos a hacer esto ya. Cuando hablo de funciones pares, tú vas a poner a la eje de las X, le vas a poner como que fuera un eje de referencia para ti, ¿sí? Y vas a hacer cuenta que en el eje de las Y hay un espejo, ¿sí? En el eje de las Y hay un espejo. Entonces vas a dar cuenta que todo lo que esté hacia la derecha y todo lo que esté hacia la izquierda debe ser exactamente lo mismo. O sea, tú pones el espejo en la mitad y debes ver lo mismo de este lado, lo mismo del otro lado. Cuando pasa eso, significa que la función es par. ¿Ya? Fíjate acá, también lo mismo. Si tú pones un espejo aquí, te das cuenta que pasa exactamente lo mismo a la derecha que a la izquierda. Entonces, por lo general, las funciones pares también son funciones simétricas. ¿Por qué son funciones simétricas? Porque si yo tomo un valor por acá, por ejemplo, un valor de X, y tengo un valor, por ejemplo, tengo un valor de X acá, tengo un valor de X acá, el mismo valor de X solamente es cambio de signo y me genera el mismo Y. Eso se llama funciones simétricas. Pero si tú te das cuenta, más fácil que hablar de una función simétrica es hablar como que tú tuvieras un eje de referencia, como que tú tuvieras un espejo y le pones justo en el eje Y. Y cuando tú le pones en el eje Y, no en el eje Y más a de la derecha, más izquierda, justo en el eje y revisas para el lado derecho que hay y para el lado izquierdo que hay. Si tú te das cuenta que hay lo mismo para el lado derecho y lo mismo para el lado izquierdo, la misma curva, solamente que ha dado la vuelta, ¿no es cierto? De aquí para un lado y de aquí para el otro lado, es como que pusieras un espejo y ves lo mismo de lado y lado. Entonces, eso es función par. Pero, si te das cuenta en la última función, mira lo que acabé de hacer. Pongo el eje de referencia aquí y este es tu espejo, ¿no? Y ya no ves lo mismo, ¿sí o no? Ya no ves lo mismo, porque fíjate que del lado derecho estás viendo esta rama y del lado izquierdo mira lo que estás viendo. Esto de aquí. Entonces no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo tener esta rama que esta otra rama de acá. Es totalmente diferente. Aquí sí es lo mismo, mira. Esto de aquí, esto de acá. Tiene incluso la misma inclinación, tiene todo igualito. Y el de aquí es lo mismo que de acá. Tiene todo igualito. ¿Ya? Cuando sucede esto, significa que las funciones son pares, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí, si esto se llama f de x, entonces f de x es par, ¿ya? Acá también, si eso se llama f de x, ¿cierto? Ya puse f, ya quería poner g, pero ya puse f de x. F de x también es par. Y el de acá, f de x es. Ya, ahora alguien puede decir, si no es par, es impar. No, depende, ¿no es cierto? Tenemos a ver, no porque el hecho de que no sea par ya automáticamente es impar. Puede ser que una función no sea par ni tampoco impar. Hay funciones que no son ninguna de las dos. Función no es par. Entonces, ¿cómo yo determino que no sea par ni impar? Pongo las dos condiciones, veo las dos condiciones y no da ninguna de las dos, pues ya no es ni par ni par ni impar. ¿Listo? Ya, hasta ahí sería la parte de acá. Si ustedes se fijan también gráficamente pueden hacer esto, ¿no? Puedes decir lo que hace rato decíamos, que f de x1 es igual a f de x2. Entonces tú puedes tomar un valor, ¿no? Puedes tomar un valor de, por ejemplo, aquí de x, esto se llama x. Y de acá puede llamarse menos x, el mismo valor pero cambiando, ¿cierto? Entonces este genera un y, este genera un y fíjate que se genera el mismo y. Tienes aquí el mismo y, ¿sí? Entonces tú puedes decir, ah, ya chévere. Si yo tengo f de menos x es igual a f de x, entonces la función es par. Fíjate que aquí se genera f de x y también f de menos x, de ambos lados. Entonces eso es función par. Pero gráficamente, ya te digo, gráficamente lo más sencillo de hacer es trazar una referencia en la y. Y traza la referencia en la y tú te fijas, ¿no? Dices, ¿veo lo mismo a la derecha? ¿Veo lo mismo a la izquierda? Sí. Si la respuesta es sí, entonces par. Si no ves lo mismo, entonces ya no es par. Puede ser cualquier cosa. Listo, vamos a la otra definición. Función impar. Ya, esa es función par, facilito. Lo mismo a la izquierda, lo mismo a la derecha. Sí, incluso esto de función par e impar es más fácil que función creciente y decreciente. Yo lo veo más fácil. ¿Sí? Vamos con la otra. Vamos a hablar de función impar. Mira, acuérdate que hay funciones que pueden ser pares. Hay funciones que pueden ser impares también, pero hay funciones que no son ni la una ni la otra. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que si, por ejemplo, tú defines que es par, también puede ser impar. No hay eso. No hay una función que sea par e impar a la vez. Tampoco hay que, si ya no es par, entonces para mí es impar. No funciona tampoco así. ¿Sí? Por si acaso vayan
en algún examen ya no salió par, entonces marcan impar. No está bien, tendría que comprobar las dos definiciones. Y aquí pues vamos a ser redundantes. Para todo X perteneciente al dominio de F, ¿no es cierto? Es lo que estábamos hablando hace rato. La X tiene que pertenecer al dominio. Si no pertenece al dominio, pues no puedo hablar nada de esto. La condición debe cumplirse esto, tal que el F de menos X tiene que ser igual a menos F de X. ¿Sí? Si se cumple esto, significa que la función es impar. Si no se cumple, pues lamentablemente no lo es. ¿Sí? Ya, entonces vamos a buscar un ejemplo de función impar y después yo les voy a colocar, ¿cierto? Les voy a decir cómo lo puedo ver con la gráfica, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver ejemplos de función impar, ya para que ustedes lo vean y también después dibujo tres gráficas y les digo cuál es par y cuál es impar. Entonces, unos ejemplos de función impar. Déjenme ver un ejemplo de función impar. Pero ya les digo, las funciones no pueden ser pares e impares a la vez. ¿Sí? Por si acaso. Y déjenme ver un ejercicio que podamos utilizar para ponerle acá. Por lo general, por ejemplo, se habla de función pares, impares con el seno, con el coseno. De la función cúbica también se llama una función impar. Vamos a ver aquí, parece que este es impar. Dime un segundo, quiero una función que no sea la cúbica. O sea, la cúbica es la más facilita, ¿no? Esa es la función impar, pero no quiero eso. Quiero otra función que no se diga al determinar si es par o impar. Ya, esta de aquí. Una función de este tipo. F de x es igual a 1/x. Este es impar también. Ya, pongamos así. Sea f de x es igual a 1/x. Entonces vamos a poner determinar si la función es impar. O sea, ahorita te estoy diciendo así, ¿no es cierto? Pero ya dentro de la práctica, pues, te dice la función es par, literal A, literal B, la función es impar, y ahí te pone, ¿no es cierto? Entonces, pues la literal C te dice, no es par ni impar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sacar lo que es par, sacar lo que es impar, y después, si no es ninguna, pues marcas la C. O si es par, marcas la A. O sea, ¿cierto? Entonces, ¿qué me pide? F de menos X y F de X necesito. Fíjate que lo que necesito. F de menos X y F de X. F de X ya lo tengo. Me hace falta f de menos x. Entonces vamos a poner acá. F de menos x es igual y me quedaría 1 dividido para el valor de x, ¿no es cierto? Pero acuérdate que el x toma el valor de menos x. Entonces aquí sería menos x. ¿Ya? Ahí tenemos f de menos x. Vamos a igualarlo, ¿cierto? Vamos a tomar esta relación y lo vamos a igualar acá. Entonces, vamos a ponerle esto aquí. Digo, f de menos x, ¿a qué es igual? Ya lo tengo, ¿no es cierto? Aquí está. Aquí está f de menos x. ¿Cierto? Entonces lo reemplazamos, sería 1 dividido para menos x, pero va a sacar el menos afuera, ya, voy a dejar así, 1/x y el menos afuera. Esto es igual a menos y te ponen f de x, ¿cierto? Entonces digo, a ver, ¿dónde está f de x? F de x está aquí, miren, aquí está f de x. Y tengo f de x acá.
¿Ya? Entonces, reemplazo, ¿no es cierto? F de X es 1/X. Entonces, a la final, 1/X es igual a -1/X. Entonces, ¿qué te fijaste ahorita? De que esta función que acabamos de dibujar, ¿cierto? Sí es igual, ¿no? Esta parte de aquí sí es igual a la parte derecha. O sea, f de menos x es igual a f de menos x. Entonces, conclusión, f de x es impar. ¿Ya? F de x es impar. Listo, eso hay que hacer. ¿Sí? Dentro de las funciones, por lo general, pues, solo es un simple reemplazo. Reemplazamos, si me da igual, en esta condición es impar, y si me da igual en la condición anterior, entonces par, nada más. Vamos a poner tres gráficas, ¿listo? Voy a dibujar tres gráficas para que ustedes identifiquen, o se den cuenta, ¿no? Que es una función impar y que es una función que no sea impar, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá. Vamos a poner acá tres gráficas, así mismo como hice hace rato. Y les voy a explicar en cambio aquí, ya más o menos se van a imaginar qué es lo que va a suceder. De que anteriormente, pues, tomábamos al eje de las Y como un espejo, ¿no es cierto? Al eje de las Y le tomamos como un espejo. Ahora vamos a tomar el espejo no al eje de las Y, sino ya imaginarán a qué eje les voy a tomar como espejo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. Por acá, por aquí. Vamos a trazar algo así, ¿ya? Esto que pase por aquí. Ya. Esta es una gráfica. Como les digo, o sea, es más fácil en esto de par e impar, es más fácil revisar la gráfica antes. Bueno, es más fácil la parte analítica, porque si yo grafico, pues me demoro tiempo, ¿no es cierto? La analítica es más fácil acá. Y aquí vamos a poner algo así. Son asíntotas, ¿ya? Estos son asíntotas horizontales. Son partes en donde obviamente la función no puede llegar a tener el valor de la asíntota de arriba ni la asíntota de abajo. Puedes estar cerca, pero no puedes llegar a topar. Ya. Esa gráfica de ahí es una función impar. Ya. Y vamos a dibujar una más, una que no sea. Ya, a ver, esperen un momentito. Déjenme verificar una que ustedes sepan. Esperen, ya. Entonces, cliquémosle así. A propósito, voy a dibujar la función coseno, ¿ya? Más o menos así es la coseno, ¿cierto? Entonces acuérdate que aquí era 1 y abajo es -1, ¿cierto? Listo. Este es X y este es Y. ¿Listo? Entonces aquí gráficamente tú puedes hacer lo siguiente. O sea, gráficamente, aquí ya no vas a hablar del espejo en el eje de las Y, sino en el eje de las X. ¿Sí? Pero este espejo va a ser un poquito diferente. ¿Sí? Entonces, vas a hacer lo siguiente. Vas a poner un espejo en el eje de las Y. El eje de las Y, el eje de las Y, y acá también el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, tiene que reflejar exactamente lo mismo, pero con signo contrario. Eso es lo que hay que identificar. ¿Ya? Entonces, fíjate que si tú pones el espejo aquí, tú ves lo mismo que está aquí, lo mismo está acá, pero del lado contrario. ¿Sí o no? Fíjate que esto está hacia abajo y el otro va hacia arriba. Es exactamente lo mismo, solamente que está del lado contrario. Igual a cambia. Yo tengo el eje de las Y. Esto está del lado de arriba y del lado de abajo está lo mismo, solamente que del lado contrario. ¿Sí? Entonces eso es una función impar. Cuando tú trazas un eje de referencia en el eje X y ves lo que está arriba y lo que está abajo, pero del lado contrario. ¿Sí? Es como que ves como que girado, como que dado la vuelta, ¿no es cierto? Acá en cambio, mira, esta no es
función impar, porque fíjate, le pongo así y del lado de arriba ves esto, ¿no? Y del lado de abajo ves esto. Entonces esto no es función y tendría que estar cambiado, ¿no? O sea, tú ves esto está así, el otro tiene que estar cambiado de signo, y fíjate cómo está. No ves lo mismo. Entonces, esta gráfica de aquí que acabé de hacer, este es el coseno. F de x igual coseno. El coseno es una función par, no es una función impar, ¿sí? Entonces, por esa razón, pues, esta parte no coincide con lo que estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, conclusión, aquí en esta primera parte, f de x es impar. Como les digo, o sea, entre pares e impares, yo básicamente utilizaría la definición de par y la definición impar. Casi graficar no lo hago porque me demoro primero y segundo, pues al momento de graficar hay mucha gente que se confunde, ¿no? Y g de x es impar. ¿Ya? Ahora, esta función de acá, f de x, no es impar. ¿Ya? Puede ser que sea par, lo puedes demostrar, pero ahorita tú sabes que f de x no es impar. ¿Listo? Ya solamente viendo la gráfica ponemos lo mismo arriba, no está lo mismo abajo, o sea, no tenemos, ¿cierto? Y justo, fíjate que también con función impar sucede esto, ¿no? Que justo en el eje del centro, mira, justo en el centro, tomamos como centro, fíjate, va para acá y va para acá, ¿sí o no? También podrías hacer esto, mira, tomamos como referencia esto, justo el centro. Lo de aquí y lo de acá deben ser igualitos, ¿sí? Fíjate, como el de aquí y lo de acá, igualitos, ¿ya? Acá también, miren, tomas esto, de aquí acá son igualitos, solamente que del lado contrario. Tomas acá en el eje Y, mira, el de aquí y el de acá son iguales. No, este de aquí y este de acá son exactamente los mismos, no está cambiado el signo, debería ser así. Si yo trazo esto de aquí, debería ser esto así y esto debería ser así, para que este es del sentido contrario y sea impar, pero es lo que no sucede. ¿Ya? Listo, muchachos. Vamos a otra definición. Ya mismo terminamos con estas dos definiciones. Ya nos falta poquito, ¿ya? Funciones periódicas, ya saben ustedes. Yo el otro día les dije que los periodos de cada función trigonométrica. Y vamos con una más, las funciones acotadas. Bueno, más al rato también toca sacar unas asíntotas. Pero ya pues eso ya en la práctica es más sencillo. Ya, pues muchachos, vamos con la otra definición de lo que es función acotada, ¿ya? Esta parte de función acotada se refiere al rango, ¿sí? Hay una razón más grande. Aquí vamos a tener que hablar ¿cómo se llama esto? Del valor absoluto. Pero, no les voy a decir así tan matemático como dice el libro, porque en el libro, por ejemplo, una función acotada tiene que ser que el valor absoluto debe estar entre un valor numérico. Sí, pero muchas veces esto es un poquito laborioso determinar. Para lo cual voy a hacerle con una gráfica, ¿sí? Entonces vamos a poner acá ya esta función par, funciones impares, y vamos con funciones acotadas. Esto tiene que ver con el rango, ¿no? Función acotada. A veces te van a decir, ¿la función es acotada o es no acotada? Pues ahí vamos a definir por qué, ¿no es cierto? Funciones acotadas. ¿Ya? Entonces, para que se entienda mejor, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar una gráfica, ¿ya? Y después ponemos la definición de función acotada y una función no acotada. Tengo esto. Y como les digo, las funciones acotadas tienen que ver con el rango de la función. Tiene que ver con el rango de la función. ¿Sí? Listo. Entonces, digamos que tenemos esto. Una gráfica, algo así. Vamos a verificar algo así. Y vamos a verificar esto. Vamos a verificar algo así. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que esto de aquí y esto de acá son los valores. ¿Sí? Ya, entonces vamos a poner lo siguiente. Digamos que
Esto es n y esto es m. ¿Listo? Entonces ahí ponemos un valor de n, un valor de m también, ¿sí? Esos son los valores de y. Este es un valor de y este es un valor de y. Nada más, ¿listo? Si nosotros nos fijamos, la función más arriba de m no hay nada. Y más abajo de n tampoco hay nada, ¿cierto? Esto se llama función acotada. Que yo tengo la función dentro de un rango, dentro de un intervalo. Miren, ahí está. Dentro de ese intervalo tengo la función, ¿sí? Entonces yo puedo decir que esta función f que está aquí, f de x, es acotada. ¿Acotada en qué sentido? Está acotada entre un valor de m, ¿no es cierto? F de x es menor o igual que un m y este es menor o igual que un n. O sea, la función f de x, o sea, el valor de la y, puede estar entre m y n. Eso significa acotar una función, ¿sí? Entonces, voy a ponerles aquí la definición que en el libro lo van a encontrar. Está así. Dice, existe un m, un n, perteneciente a los números reales. Mira, ahí te dice números reales, pueden ser decimales, enteros, lo que sea. Para todo x perteneciente al dominio de la función f. O sea, eso es estrictamente, no. O sea, m y n tienen que ser reales, estrictamente. Existe al menos un m, algún n que está dentro de los reales y para todo x que esté dentro del dominio de f se cumple lo siguiente, que el valor de n tiene que ser menor o igual que f de x y esto tiene que ser menor o igual que el valor de n. O sea, la función debe estar dentro de un intervalo. O sea, el valor de y tiene que estar dentro de un intervalo. ¿Sí? A eso se refiere que la función sea acotada. ¿Sí? Ya, vamos a poner también aquí otro ejemplo. Y de aquí viene una definición, ¿no? Nosotros cuando hablamos de valor absoluto, si ustedes quieren, yo que sé, resolver este valor absoluto, por ejemplo, tienes una f de x menor o igual que 3, ¿cierto? ¿Sí o no? Si tú tienes f de x menor o igual que 3, ¿cómo resuelves esto? Resuelves así. Cuando tú tienes un valor absoluto y tienes menor o igual que un número cualquiera, entero, que sea positivo, o sea, por ejemplo, aquí sea un medio, o sea 3,14, no sé lo que sea, pero que siempre sea positivo y sea menor o igual, o sea, únicamente menor, tú puedes poner así, desde menos 3, menor o igual que f de x, menor o igual que 3. Esta es la solución de lo que tengo arriba. Entonces, por eso les digo, esta función de acotar, o sea, esta parte de la propiedad de función acotada, tiene que ver con el valor absoluto. ¿Sí? Entonces, no les voy a decir como tal, no voy a mezclar el valor absoluto, pero más o menos si en algún libro tú ves esto de aquí, tú te das cuenta que esto de aquí es la conclusión de lo que está acá. O sea, esto de aquí genera esto de acá. O al revés, esto de aquí es correspondiente a esto, o esto de aquí corresponde a lo de acá. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, es una forma de poner, pero es una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Nada más. ¿Sí? Así que pilas. ¿Ya? Entonces esto sería una función acotada. Ahora vamos a poner cuando una función no tiene una cota superior y cuando tiene una función una cota inferior. ¿Sí? Puede ser que ahorita estamos hablando de función acotada. Función acotada cuando están dos valores, m y n, pertenecientes a los números reales, ¿no es cierto? Arriba y abajo. Grafiquemos otra más ya para que le vean. Digamos que tenemos esto. Voy a dibujar tres ejes ya y voy a decirles qué es cota superior, qué es cota inferior y también qué es una función acotada también. Entonces, digamos que tenemos esto. Vamos a ponerle por aquí, ¿no? Voy a dibujar tres de estos, ¿listo? Y les voy a decir qué es cota superior y cota inferior. Porque si ustedes revisaron su libro que les pasé de pruebas, ahí les ponen eso, ¿no? Les dicen, esa acotada tiene una cota superior, tiene una cota inferior. Es acotada, entonces hay que saber, ¿no es cierto? ¿Cuál es cuál? O sea, no son términos complicados, pero uno hay que tener ahí en la mente qué es lo uno y qué es lo otro, ¿no es cierto? Sí. Eh, Pongamos una función todavía cortada, digamos algo así.
Ya. Y la de acá, vamos a verlo así. Ya, ahí está esa función, ¿no es cierto? Ya, y bueno, es una función periódica también aparte. Entonces, tengo esto. Y tengo esto, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, esto digamos que es 2, ¿no es cierto? Es más 2 arriba en la y. Y esto es menos 2. Entonces, esta función f de x es acotada. ¿Entre qué valor está acotada? Está menos 2 menor o igual que f de x menor o igual que 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahí está acotada, ¿sí? Si nosotros queremos poner en esta parte como valor absoluto, ¿cómo pondrías? Sería f de x es menor o igual ¿a quién? Al valor de 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, f de x en valor absoluto es menor o igual a 2. Listo. Entonces, acuérdate que esto de aquí es lo mismo que de acá y viceversa. Esto de aquí es lo mismo que de acá. Es una forma de poner, nada más. Eso significa que una función está acotada. Tiene una cota superior. Esta es la cota superior. Esta es una cota superior. Cota superior. ¿Ya? O acotada superiormente. Y esta es una cota inferior. ¿Ya? ¿Listo? Entonces hay funciones, en cambio, que no tienen las dos cotas. Puede ser solamente que tengan la cota superior o puede ser que solamente tengan la cota inferior. Entonces nosotros tenemos que determinarlo, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que tenemos una función algo así. Digamos que tenemos esto. Digamos que tenemos algo así. ¿Ya? Esa función de ahí. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que este valor, digamos que vale 4, ¿ya? Es más 4 en el eje de las 10, más 4, no sé qué es lo que sea, ¿sí? Es el valor de m, ¿no es cierto? Bueno, es el valor de m, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos decir? F de x, no, si yo llamamos g de x, ¿ya? Entonces podemos decir esto. G de x es una función acotada superiormente, porque está en la parte de arriba, ¿no? Acotada superiormente, no faltar espacio, acotada superiormente en m igual 4. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que significa la cota superior. La cota inferior, si ustedes se fijan, es el menos infinito. Entonces, obviamente, esa cota pues ya no se considera, solamente se considera a la cota de aquí o a la cota de abajo, que también podría existir. Pero justo esta cota de abajo, pues es el menos infinito, ¿cierto? Entonces, solamente tiene una cota, por eso se llama que es una función acotada superiormente en m igual 4. ¿Sí? Ahora, si tenemos lo contrario, si por ejemplo yo digo ahora tenemos una cota inferior, digamos que tengo por acá, no necesariamente tiene que ser negativa, no, puede estar arriba también. Hagamos esto, porque muchas personas piensan que porque es negativo funciona así, no es así, ¿no es cierto? Puede ser positivo también, no necesariamente debe ser negativo, el valor de n, ¿ya? Entonces digamos que yo tengo algo parecido a esto, ¿ya? Entonces, a ver, espérenme, tiene que ser un poquito más acá. Ya digo que feo, esperen un segundo. Ya, ahí está. ¿Listo? Entonces, justo tengo este punto mínimo acá. Esto le vamos a llamar que es h de x. Entonces, justo nosotros tenemos que la cota inferior, bien, la cota inferior, que tengo en este punto que puede ser, me invento, ¿no? Me invento que esto puede ser el valor de 2, digamos, ¿ya? Entonces, n, en este caso es n, ¿listo? Porque es la inferior se llama n y la superior se llama m. La m, en este caso, es más infinito. ¿Cierto? Acá arriba, en cambio, era lo contrario. M valía 4 y en cambio el valor de n estaba en menos infinito, ¿cierto? Entonces, como solo tenía una cota de un número finito, pues se llama acotada superiormente. En cambio, aquí fíjate que tengo la n en 2 y después se va hacia el más infinito. Entonces, esta función h de x es una función acotada también. Acotada, pero esta es acotada inferiormente.
Anteriormente en n igual 2. ¿Listo? Entonces, fíjense que el hecho de n y m no significa que los dos sean negativos o los dos sean positivos. Puede ser cualquier cosa. Yo incluso puse aquí que el n sea positivo, ¿no es cierto? Porque iba a poner negativo, pero estos van a pensar que necesariamente debe ser negativo para que se cumpla. No es así. ¿Sí? Eso, muchachos. Entonces, hasta aquí creo que hemos visto casi todas las condiciones. Nos hace falta asíntotas, pero pues ya dentro de la práctica pues vamos revisando. Esto es más sencillo, ¿listo? Entonces, vuelvo a repetir qué es lo que acabamos de ver el día de hoy. Bueno, regresamos un poquito. Entonces, hablábamos de funciones crecientes, ¿no es cierto? Cuando una función es creciente gráficamente, ¿cómo es creciente? La condición para que sea creciente. Y aparte de esto, había una condición que se llamaba estrictamente creciente o estrictamente no creciente. ¿Ya? ¿Cuándo es estrictamente creciente? Cuando en todo su dominio empieza a crecer, crecer, crecer y en ningún punto existe algo contrario, ¿no? Que se detenga o se pause. En cambio acá, fíjate, empieza a crecer, se pausa un ratito y otra vez empieza a crecer. Entonces esto es una función estrictamente no creciente porque hay un pequeño intervalo en donde me impide seguir creciendo. O sea, más bien me quedo constante y no sigo con lo que estaba ahí dentro de la gráfica, ¿cierto? Las funciones decrecientes, en cambio, pasa lo contrario. Si yo voy incrementando mi valor de X, en cambio, mi valor de Y tiene que ir decrementando, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, esto en este intervalo se cumple esto, ¿cierto? Yo les decía que esto con las gráficas se ve más rápido, ¿cierto? Digo, X1 siempre es menor que X2, entonces f de X1 es mayor que f de X2. Aquí también había las dos condiciones. Cuando una función es estrictamente decreciente en todo su dominio, o sea, no hay ninguna parte en donde yo hago una pausa, y en cambio hay funciones que son decrecientes, pero hay una pequeña pausa que les impide seguir decreciendo. Entonces eso se llama estrictamente no decrecientes y estrictamente crecientes. Para hablar de monotonía, hablábamos que la monotonía viene a ser una función que estrictamente sea creciente o estrictamente sea decreciente. Una de las dos, ¿sí? En todo su dominio. Entonces, ustedes vieron que una función monótona puede ser la que yo acabé de dibujar. ¿Bien? Empiezo a unir los intervalos y son bien crecientes o bien decrecientes. Y son aparte estrictamente decrecientes o estrictamente crecientes. Hablábamos de función par. También dentro de las funciones pares era esta condición de aquí. Incluso les voy a poner con un círculo ahí para que no se olviden. Esta es la condición que ustedes deben cumplir. ¿Ya? En funciones pares. Si cumplen eso, es par. Si no se cumple, no es par. Pero el hecho de que no cumpla que sea par no significa que sea impar, por si acaso. ¿Sí? Igual, la otra, hablábamos de funciones impares, ¿cierto? Y la condición estaba aquí. Esta es la condición. F de menos x es igual a menos f de x, ¿cierto? Entonces, si se cumple eso, pues estamos hablando de función impar. Pusimos algunos ejemplos. Y después hablábamos de funciones acotadas, ¿no es cierto? La función acotada se refiere al rango de la función, ¿sí? O sea, está ligado con el rango, ¿sí? Entonces, una función es acotada con una cota superior m y una cota inferior n cuando tenemos estos valores, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Siempre m mayor que el valor de n, ¿sí o no? Entonces, aquí está que n menor o igual que f de x menor que m. Y aquí tenemos la definición. O sea, si ustedes quieren, por ejemplo, en algún momento seguir matemática pura, pues en matemática pura ustedes deben conocer las definiciones, deben manejar estas definiciones tal y como están. En ingeniería, pues le quitamos ciertas cositas, utilizamos más la parte práctica antes de que todas las definiciones como tal están escritas, ¿no es cierto? Cambiamos ciertas cositas. Y hablábamos de funciones acotadas superiormente y acotadas inferiormente. Superiormente, cuando pasa esto, no, tengo una cota superior y después la cota inferior es menos infinito. Y acotados inferiormente, cuando yo tengo la cota en la parte inferior y la cota en la parte superior, pues es más infinito. Y también, pues otra gráfica también que es una función de cota superior y de cota inferior, ¿cierto? Hasta aquí hemos visto bastantes cosas. Entre ellas, nos ha faltado ver las asíntotas. Ya vamos a ver en una determinada situación. Más bien vamos a resolver el ejercicio, ahí lo vamos a tratar de revisar. También nos ha faltado ver un poquito de valor absoluto, porque eso también es algo que tiene que estar ahí, a pesar de que aquí, por ejemplo, yo les di una solución del valor absoluto. ¿Por qué esto de aquí es igual a esto de acá? Porque si yo quiero resolver un valor absoluto que tenga esto, pues la solución es lo de aquí. O sea, es como que definiciones que uno ya tiene en la cabeza.
También no hablamos nada de funciones periódicas, pero yo les di el periodo en funciones seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente, todas esas funciones. También les dije las funciones inversas, arcoseno, arseno, arcotangente, todas esas son súper importantes, ¿sí? Entonces vamos a revisar un poquito de lo que son, qué es lo que te ponen en los exámenes del SPOL, ¿no? Por aquí teníamos, ¿ya? Entonces regresemos, retornemos todo esto y revisemos algo que esté por ahí referente a lo que estamos trabajando. Y aquí es súper importante saber graficar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí están matrices, aquí es una superficie, esto es el álgebra, esto es la regla de correspondencia, F o G también ya les enseñé a sacar. ¿Qué más nos da por acá? Ya, por ejemplo, aquí está. Ya, vamos con la de aquí. Por ejemplo, la 15 del examen 1, ¿no es cierto? A ver, van a copiar ese ejercicio 15. Ahí está en pantalla. Y vamos a dar una solución, ¿no? Ahí me dice, fíjate, ¿qué es lo que dicen en las respuestas? Es verdadera, una de estas es verdadera, ¿no es cierto? F de X es sobreyectiva. Ya hablamos de que era sobreyectiva. F de X es impar. F no es inyectiva, ¿cierto? F no es acotado. F es estrictamente decreciente en todo su dominio. ¿Sí ven? Entonces son cosas que nosotros tenemos que ver la función, intentarle graficar y ver qué es lo que sucede. No, ¿sí o no? ¿Ya? A ver, muchachos, vamos a copiar eso de ahí. Y fíjense que el nivel que les requieren es un nivel bastante alto. No es un nivel nomás sencillo, ¿no es cierto? Ustedes ven, es un nivel un poquito complicado, ¿cierto? No te dicen así algo sencillo que tengas que hacer. Por ejemplo, ahí te mezclan la función logaritmo. ¿Sí? Entonces, ya pues así nos toca, ¿cierto? No hay copien el ejercicio, muchachos. Podemos tomar la decisión como que para aligerar todo esto, como que dibujarle la función, ¿sí? Como que como que tratarle de dibujar y revisar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con cada una de las situaciones? ¿Sí? Entonces vamos a poner por aquí, vamos a borrar esto, y vamos a hacer una captura de pantalla de esto. Ya, porque esto sí me va a hacer falta espacio. Ponen acá. Y vamos a poner en otra gráfica aquí. Entonces aquí vamos a acordarnos, ¿no es cierto?, de ciertas cositas. Ya, vamos a revisar la función, ¿no? ¿Qué decíamos? Ahí hay una función logarítmica, el logaritmo, y hay una función con el valor de épsilon, ¿no es cierto? Entonces vamos a redefinir eso un poquito, o sea, para que no se vea tan feo, porque sí se ve un poquito menos manejable de esa manera. Entonces f de x es igual, vamos a poner algo así, voy a poner aquí la llave y digo logaritmo, logaritmo natural del valor de pi, ¿cierto? Y este valor va a ser cuando x sea menor o igual a menos pi. ¿Ya? Listo. La otra es una función del primer grado. Menos x menos pi. A esto no le voy a hacer nada. Y esto punto y coma sería de menos pi menor, aquí es menor nada más, no es menor igual, es menor que x menor o igual al valor del cero, ¿sí? Y la otra es esta función, la función pi, función signo, mira, signo de x, ¿cierto? Punto y coma cuando x es mayor que cero. ¿Ya? Entonces vamos a revisar ciertas cositas, ¿ya? Arriba también me dan un conjunto de salida y un conjunto de llegada, eso que hay que estar súper pilas, para la parte de las funciones sobreyectivas, ¿ya? Entonces, acuérdense que había una propiedad que yo les decía esto, si tú tienes un elevado al logaritmo, ¿no es cierto? Un logaritmo en base de x, entonces esto se va y me queda x, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Choque, ¿ya? Entonces, aquí puedo hacer lo mismo, porque acuérdate que el logaritmo que tengo acá, ¿no es cierto? Este, el logaritmo de aquí, logaritmo de pi, es lo mismo que tener el logaritmo en base de pi. Y aquí tenemos el valor de, o sea, esto se elimina y ¿qué me queda? Me queda pi, ¿cierto?
Entonces, yo puedo decir que la primera parte pues, se elimina y que queda pi. O sea, se elimina esta parte de aquí con esta parte de acá y me dice que eso es pi. Siempre y cuando este x esté entre todos los x menores o iguales que menos pi. ¿Sí? El siguiente es una función de primer grado, eso le vamos a dejar así, tal y como está, menos x menos pi, ¿no es cierto? Y esto punto y coma de menos pi menor que x menor o igual que cero. ¿Sí? Es una función de primer grado. Y la siguiente es una función signo, ¿no es cierto? Es una función signo. Entonces, vas a recordar, ¿no? ¿A qué era la función signo? ¿Te acuerdas cómo era la función signo? Entonces, regresas y te acuerdas, ¿no es cierto? ¿Cómo era? Voy a poner acá lo mismo que el otro día rayé. ¿Dónde está la función signo? Esta es la función signo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta definición de función signo. ¿Sí? Y vamos a revisar qué es lo que podemos hacer acá. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la definición de función signo. Esta es la función signo. ¿Sí? ¿Qué dice la función signo? Me dice lo siguiente. La función signo de x es lo siguiente. ¿Necesito toda la función? No necesito. Solo necesito el intervalo en el cual me está diciendo. Fíjate que aquí me dice, para los x mayores que cero. Y aquí también me dice, fíjate, dice, la función signo es uno para los x mayores que cero. Entonces, esta parte es la que me interesa. Aquí dice f de x mayores que cero, aquí dice mayores que cero, y esto vale uno, ¿no es cierto? Entonces, aquí me quedaría algo así, me quedaría pi multiplicado por uno, punto y coma, para todo x mayor que cero. ¿Sí? O sea, la función signo siempre va a valer 1 en esta parte de x mayor que cero. ¿Sí o no? No importa qué valor yo le ponga, siempre va a ser eso. ¿Sí? Listo. Entonces, algo de aquí tú ya puedes graficar, ¿no? Tú ya puedes tomar la función y podrías graficar. ¿Sí? Ya podrías hacer un bosquejo de lo que tenemos ahí, ¿no es cierto? Ya se fue la función signo, ya se fue la función logaritmo, ya es un poquito más sencillo, ¿no es cierto? Entonces voy a graficar acá. Voy a poner algo así. Esperen un segundo. Vamos a poner algo así. Vamos a poner el eje de las x por aquí y el eje de las y por acá. Vuelvo y repito, ¿por qué la función signo le reemplaza el valor de 1? Porque me dice que el x es mayor que cero. Aquí me dice x mayor que cero. X mayor que cero siempre vale 1. Entonces, pongo 1. Ya le pongo su valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría algo así. Vamos. Estos son los valores de las y. Acuérdense que todo esto es el valor de la y, ¿verdad? ¿Ya? O sea, todo eso es el valor de y. ¿Sí? Cuando tengo estos intervalos, tengo de x menor o igual a pi, de menos pi a cero y de cero para adelante. Entonces vamos a poner esos intervalos, ¿no? Menos pi, supongamos que está por aquí, ¿ya? Cero, obviamente está acá en el centro, y pi, vamos a suponer que está por acá, ¿ya? Entonces en estos intervalos, las gráficas van a cambiar. Y tenemos intervalo de menos pi en cero, obviamente está en la línea de las ordenadas, y en pi tengo esta otra parte de acá. Listo, ahí está, ¿no es cierto? Ahí está el menos pi, está en pi. Ahí están los valores de la x, ¿no es cierto? En donde se corta. Está de menos pi, de todos los menores a pi, de menos pi a cero y de cero hasta más infinito. Ah, ya, perdón, no necesito ni siquiera el pi. Este de aquí no necesito, ¿no? Porque solamente está en ese intervalo. De x menores a pi, después de menos pi hasta cero y desde ahí, desde cero hasta más infinito. Entonces no necesito el otro pi. Listo. Entonces, ¿qué me dice aquí? Me dice, la gráfica f de x es igual a pi cuando los valores de x sean menores o iguales a menos pi. O sea, todos estos valores de acá, la gráfica debe ser el valor de pi. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle aquí. Entonces digo, ¿dónde estaría pi? Pi está por aquí. Entonces, la gráfica vendría así. Así sería la gráfica. Incluso voy a poner con otro color. Ya, esperen un poquito. Voy a poner con color verde. Esta sería la gráfica. ¿Ya? Esta sería la gráfica para lo que está en verde acá arriba. ¿Sí? Ya. Vamos a graficar para el valor de x mayor a cero, porque está más fácil, ¿no? X mayor a cero. Y acá en cero, aquí me dice, fíjate que para todo el x mayor a cero, debe ser el valor de pi también. ¿Sí? Entonces aquí incluso voy a poner así, miren, que arriba decía que los x menores o iguales a menos pi. Entonces voy a poner cerrado aquí. ¿Qué es cerrado? ¿Qué es un cerrado? Que dice menores o iguales a menos pi. Y va hacia hasta menos infinito. ¿Listo?
Vamos a poner la otra. La otra voy a poner con otro color. Vamos a poner con este color de acá. Dice pi cuando x es mayor que cero. Entonces, y es abierto aquí en cambio, mira, aquí dice abierto. Entonces, aquí en cero, aquí le voy a poner abierto, ¿cierto? Y vale pi, o sea, justo en ese punto, hacia la derecha. Esto de aquí sería lo que está en este color medio rosa. Y tendría que graficarlo de acá, ¿no? Esta partecita de aquí, que es una función de primer grado. Entonces, la función de primer grado, pues tendría este valor. Y así. Y es igual a menos x menos pi. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde está pasando? Fíjate que yo el otro día ya te dije, ¿no es cierto? Que cuál era la pendiente y cuál era el cruce, ¿no es cierto? Entonces, esto es mx más el valor de b. O sea, la m vale menos 1 y la b vale menos pi, ¿cierto? La b vale menos pi. Acuérdate que la b era el cruce por las ordenadas. Entonces pasa por menos pi. ¿Dónde estaría menos pi? Menos pi estaría por abajo. Por aquí. Voy a poner por aquí más o menos. Menos pi. Por ahí debe cruzar. ¿Sí? Y tiene que cruzar por ahí y tiene que ser dependiente negativo. Que fíjate que dice menos x. Entonces debería algo así, ¿no? Algo así debería estar. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuánto vale ese valor. ¿Cómo le puedo graficar, no? A ver, veamos si le puedo hacer esto. Si yo le evalúo menos pi, sería y es igual a menos pi menos pi. Esto sería y es igual a pi menos pi y es igual a 0. Y es igual a menos pi, tiene que ser 0. ¿Ya? Más o menos la gráfica sería algo así. Algo así debería ser. Vamos a ponerle por acá con otro color. Vamos a poner con este color aquí. ¿Ya? Algo así debería ser la gráfica. ¿Sí? Entonces, esta es la gráfica que está acá. Ustedes pueden graficar punto a punto, ¿no? Yo más o menos, ¿yo qué es lo que hice? Puse el valor de lo siguiente. O sea, yo tomé dos puntos, ¿no? Voy a poner acá para que ustedes también lo vean. Y es igual a menos pi, menos x menos pi, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una función de primer grado, es fácil sacar el corte con las x y el corte con las y. Y después graficas esos cortes y después unes y ya está, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, voy a hacer esto. Voy a poner el corte por el eje X. ¿Cómo calculaba el corte con el eje X? Y igualando a 0. Entonces, y igual a 0 sería 0 es igual, ¿cierto? De aquí, de a menos X menos pi. Entonces, esto le paso al otro lado y X es igual a menos pi. O sea, en menos pi debe cortar con el eje de las X. O sea, ¿cuál es ese punto? Entonces, yo puedo poner así. Este punto es lo siguiente, es un punto menos X que vale menos pi y el punto 0. Este es el punto de corte con el eje de las X. ¿Ya? Y menos pi, punto y coma 0. ¿Ya? Y es lo que grafiqué ahí, ¿no es cierto? ¿Dónde está ese punto? Está aquí. Menos pi 0. Está aquí, justo aquí. ¿Ya? Corte con el eje de las Y. Entonces, yo pongo Y es igual a menos X menos pi. Y aquí hice el corte con el eje de las Y. Entonces, digo, ¿cómo saco el corte con el eje de las Y? X igual a 0. Entonces, ¿cómo quedaría? Y, ¿cierto? Es igual, X vale 0, sería menos 0 menos pi. Entonces, Y es igual a menos pi, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo el otro valor, que es de menos pi. Tengo el valor de X igual a 0. Y este es el corte por el eje de las Y. Corte, eje de las Y. Coordenadas de X 0, Y menos pi. Y es el punto que estaba acá. ¿Sí? Ya. Entonces, este es el punto y este punto es el que estaba aquí. Los dos puntos acabo de sacar. Y como ya tenía el corte con las X y el corte con las Y, solamente tracé la gráfica. Y ya está. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, aquí hay unos intervalos tanto abiertos y cerrados. Entonces, si tú te fijas, el 0 en X debe ser cerrado y el menos pi debe ser abierto. Entonces, 0 en X debe ser cerrado, aquí debe ser cerrado y aquí debe ser abierto. Sí, abiertito. Listo. Ahí está la gráfica, ¿no es cierto? Ya, vamos a revisar cuáles podrían ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la proposición verdadera? Pues vamos viendo, ¿no? ¿Cuáles las de aquí? Las más sencillas, por ejemplo, f es impar, ¿cierto? ¿Qué hacíamos cuando es impar? Acuérdate que yo decía, bueno, tú puedes poner aquí en el eje de las x
Y lo mismo que ves arriba, debes de ver abajo, ¿no es cierto? O también puedes poner así, el eje de las Y. Entonces, lo mismo que ves arriba, tienes que ver del lado contrario acá. Y fíjate que no es impar. O sea, tú puedes demostrar incluso, pero no es impar, ¿cierto? ¿Sí o no? No es impar por ningún motivo. ¿Cómo sabía que era sobreyectiva? ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Ahorita me acaban de dar un conjunto de llegadas, ¿sí o no? Me acaban de dar este. Fíjense que para saber si es sobreyectiva, fíjate que aquí dice conjunto de salida y conjunto de llegada. Este es el rango que te están dando. Este es el conjunto de llegada. Y acuérdate que para que sea sobreyectiva, el conjunto de llegada debe ser exactamente el mismo rango de esta función que está aquí. Y si tú te das cuenta, la función que acaba de dibujar no tiene como rango los reales. Porque fíjate que está aquí. Esto sería el valor de pi, pertenece al rango de la función. Y también desde 0 hasta menos pi. Ese es el valor. Pero no son los reales, porque me hace falta arriba y me hace falta para abajo también función. Entonces, la gráfica que acabo de hacer, la función, no es sobreyectiva, porque acuérdate que los rangos deberían coincidir. Si aquí me dice que son los reales, acá también en la gráfica me tiene que salir que son los reales. Y no es así. No es, ¿no es cierto? Ya, entonces, si no es sobreyectiva, vamos a revisar si es inyectiva. ¿Qué hacíamos cuando era inyectiva? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era la inyectividad? Con la gráfica, ¿cómo le hacía? Entonces, vamos a poner esto, ¿ya? Vamos a revisar acá para que se acuerden un ratito. ¿Cómo sabía si era inyectiva o no? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde estaba? Por aquí está. Ya, entonces acuérdense que para cuando nosotros queríamos determinar la inyectividad, decía que f de x es inyectiva si para cualquier elección de un número x pertenece un valor de y. Pues eso en cristiano, complicado, ¿no? Pero yo les decía, si ustedes tienen la gráfica, ¿cierto? Para que sea inyectiva, tú tienes que cruzar una línea horizontal. Y si la línea horizontal cruza en más de dos puntos, no es inyectiva. Y si cruza en un punto, entonces es inyectivo. Entonces es lo que vamos a hacer aquí, ¿no es cierto? Ese criterio vamos a aplicar. Entonces regresamos acá y digo, en la función yo voy a trazar una línea horizontal. En esta función voy a trazar una línea horizontal. Y si corta en más de dos puntos, no es inyectiva. Y si corta en un solo punto, sí es inyectiva. Pero debe ser en toda la función. Por ejemplo, si alguien traza aquí, fíjate que se cortó en un punto. Entonces alguien puede decir, sí es inyectivo. Pero es inyectiva entre este punto y este punto. ¿Sí o no? Ahora, si yo trazo acá, fíjate, trazo aquí una línea horizontal. ¿Ya? Y ahí ya se fregó, ¿no es cierto? Porque fíjate, está cortando en un punto, en otro punto, en otro punto, en otro punto, en otro punto. Y si trazo acá también, en un punto, en otro punto, en otro punto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que F no es inyectivo. ¿Sí? ¿Por qué es la conclusión que F no es inyectiva? Porque si tú trazas una horizontal, la horizontal corta en más de dos puntos, ¿no es cierto? Ahora, tú tienes que tener cuidado, porque alguien puede decir, no, yo trazo aquí una, y es inyectiva, pero en este intervalo. Pero acá me está diciendo que F, o sea, toda la función. Entonces, tú no estás considerando que tú también podrías trazar una línea acá. Y fíjate que ahí ya no se cumple. Entonces, con una situación que no se cumple, entonces todo se va abajo. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? Ha sido que F no es inyectiva. Vamos a revisar el literal D. Dice, F no es acotada. ¿Ya? ¿Qué significaba que era la función acotada? Que tenía una cota superior y tenía una cota inferior, ¿no es cierto? Aquí sí tiene una cota superior e inferior. Fíjate, ¿cuál es la cota superior? El valor de pi. ¿Cuál es la cota inferior? El valor de menos pi. Entonces, sí es acotada. Y acá me dice lo contrario, que no lo es. Entonces, esta no puede ser. Y F es estrictamente creciente en todo su dominio. Cuando me dicen que es estrictamente creciente en todo su dominio, significa que debe empezar perdón, decreciente, dice. Estrictamente decreciente, significa la función empieza a decrecer, 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 y no hay ninguna pausa. Y fíjate que aquí hay una pausa, decrece, y aquí hay otra pausa. Entonces, no es estrictamente decreciente, ¿sí? Entonces, la solución es que F no es inyectivo, ¿sí? Listo. Y si ven ustedes, muchachos, están full cosas que ver, full definiciones. Ahí va la sobreyectividad, la inyectividad, las funciones pares, funciones acotadas, funciones estrictamente crecientes, funciones estrictamente decrecientes. Y todo esto lo hemos visto. Pero como es tanto la teoría que está detrás, pues sí ahí necesito que de su parte se pongan a revisar, ¿no? Todas estas definiciones están dentro de los apuntes que les pasé, toditas, toditas.
¿sí? Que es una función monótona, que es estrictamente decreciente, cómo calculo la función escalón unitario, cómo saco la función máximo entero, todo esto está aquí, ¿ya? Si es biyectiva, ¿por qué es biyectiva? Porque es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Sobreyectiva significa que el conjunto de llegada tiene que ser igual al rango. Si no es igual, entonces ya no es sobreyectiva y es lo que sucedió aquí, ¿no? El rango de la función es una y el conjunto de llegada es otro. Entonces no es sobreyectiva. Entonces F no es sobreyectiva. Entonces ahí en la literal A me dice lo contrario, F es sobreyectividad, tiene sobreyectividad y no es cierto. ¿Sí? Ya. Hasta acá nos vamos a quedar, muchachos. Estudien full, ya, porque aquí sí, en estos últimos 12 días que tienen, van a definir si ustedes van a ser parte de lo que es la universidad, la escuela como tal, o si ustedes tal vez en algún punto, pues, lamentablemente no logren, ¿no es cierto? Entonces, estos 12 días pónganse a estudiar día y noche, porque hay bastantes cosas. Uno como ya de tantas veces, ¿no? De tantas veces que uno ha visto la inyectividad, sobreyectividad de las funciones acotadas, uno ya entiende, o sea, uno ve y dice, ay, ya, chévere, sobreyectivo es por esto, inyectivo es por esto, ¿ya? Entonces, pero cuando uno recién está empezando, sí le hace complicado todas estas definiciones. Sí es complicadísimo revisar todo esto. O sea, sí es matado entender y saber qué es lo uno y qué es lo otro. Incluso, fíjate, que el nivel de los ejercicios, fíjate que al inicio era una función complicada. Mira, ahí está la función. Una función complicada. Sin embargo, tú tienes que saber la definición de función sin, definición de cada de los logaritmos que ponías hacer esto. Y una vez que la vuelves a escribir de otra manera más digerible, ahí como que se aligera un poco, ¿sí? Pero después de poner la definición, ¿sí? Eso, muchachos. Entonces, para la siguiente clase, pues, ya no revisamos nada de definiciones y nos vamos a los ejercicios que más podamos, ¿sí? Después vemos matrices y vemos algo de trigonometría, ¿qué digo? De geometría analítica, que son las parábolas y hipérbolas, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, hay un montón de cosas más que tenemos que revisar. Eso, muchachos. Entonces, por hoy, vamos a quedar hasta acá.